Hola a todos y bienvenidos a esta segunda parte de la capacitación sobre Introducción a la Cultura del Revenue Management. En la primera parte de esta capacitación hemos visto algunos conceptos y cuestiones básicas para aplicar Revenue Management. A continuación, veremos cuáles son las principales variables a considerar al momento de definir nuestra estrategia de precios y también veremos cómo podemos encontrarlas y trabajarlas desde el software Perform. La primera variable que vamos a revisar es la segmentación. Sabemos que los segmentos de mercado son los grupos en los que dividimos a nuestros clientes por tener características y comportamientos de compra similares entre sí. Los segmentos de mercado más tradicionales o más utilizados suelen ser los que vemos aquí en pantalla: el corporativo, el tour and travel, particular, e-commerce, complementary, house-use y canje, pero por supuesto que dependiendo del tipo de propiedad y del tipo de cliente con el que trabajemos, podría haber segmentos adicionales, como bien podrían ser las tripulaciones o los eventos. La herramienta Perform IP tiene la posibilidad de recibir la información de los PMS de manera segmentada, esto por supuesto dependiendo del PMS con el que trabaja el hotel y de la integración existente, pero en la mayoría de los casos funciona así. Por lo tanto, es sumamente importante que nuestro equipo de reservas y de recepción esté capacitado y sepa de la importancia de asignar el segmento correcto a cada una de las reservas que ingresan al sistema. Esto permitirá que podamos tener información real y sumamente valiosa para poder hacer mejores análisis y, por supuesto, en función de ello, poder tomar las decisiones más acertadas para nuestras estrategias. Vamos a ver entonces en la herramienta dónde podemos ver esta información segmentada. La primera parte o la primera sección desde donde vamos a poder verlo es desde el Month to Month, que es esta cajita que vemos aquí en la barra arriba a la derecha y que al acercar el mouse vemos que se convierte en las letras MTM. Al hacer clic acá nos va a abrir esta ventana en donde por default nos va a mostrar la información del mes en curso, en este caso junio 2024, pero haciendo clic en el mes podríamos seleccionar otro periodo, ¿sí? Incluso a pasado o a futuro. Y desde aquí nosotros vamos a ver las principales variables del mes de la propiedad, tanto total como segmentado, ¿sí? Si vemos acá en la primera columna tenemos toda la información total, cantidad de noches, ocupación, share, revenue, ADR, RevPAR y pickup, y la misma información o las mismas variables podríamos verla de cada uno de los segmentos. Esta propiedad trabaja con el segmento corporativo, e-commerce, particular y tour and travel. En el caso del ejemplo, vemos que para el mes de junio el hotel tiene una ocupación del 33%, que corresponde a 555 noches, de las cuales 224 son del segmento corporativo, 260 noches son del segmento e-commerce, 69 del particular y 2 del tour and travel. Otra sección desde donde podemos ver la información de manera segmentada es en el timeline. Haciendo clic aquí en la barra donde dice Settings, nos va a desplegar una serie de datos y aquí lo que podemos seleccionar es la información Market Segments. Voy a mantenerla en donde dice Subrows en el orden para que me lo muestre por share de ventas, ¿sí? Es decir, del que más vende, el que menos vende, y vamos a darle clic al botón Refresh. De esta manera, yo acá en el ejemplo que les estoy mostrando tengo la información puesta para que me la muestre de forma mensual, pero podríamos verla de manera diaria o incluso semanal. Y tengo seleccionado el periodo del primer semestre del año, es decir, que estoy viendo todos los meses del 1 al 30 de junio, pero del 1 de enero al 30 de junio, pero podrían seleccionar acá también cualquier otro periodo que quieran analizar. Acá entonces lo que vamos a ver es, para cada uno de los meses, si hacemos clic en la flechita que despliega hacia abajo, la información de ese periodo de forma segmentada. Fíjense que acá tenemos el mes de junio, que es lo mismo que veíamos recién, month to month, las 555 noches y cómo se componen esas 555 noches por cada segmento. A su vez, en el timeline acá estamos viendo distintos grupos de columnas con distinta información. Lo que es el on the books es la información actual, ¿sí? Room nights, revenue, ADR, RevPAR, que es lo mismo que veíamos recién en la cajita que les mostraba del month to month, pero a su vez acá tenemos también información correspondiente al same time last year, es decir, como estábamos el año pasado a esta misma altura para un periodo determinado, en este caso junio 2024, y también la información del last year, es decir,
cómo cerró el año pasado. Entonces vemos también acá la información que teníamos a esta misma altura del año pasado para cada uno de los segmentos y cómo cerró cada uno de ellos. Fíjense que muy rápidamente yo acá puedo ver cómo está performando mis segmentos en el mes en curso. Veo que el e-commerce, por ejemplo, tiene 260 noches, que el año pasado a esta misma altura tenía 516 noches y que cerró con 641. Claramente, mi segmento e-commerce actualmente viene por debajo de lo que venía performando a esta altura del año pasado. Por el contrario, mi segmento corporativo tiene 224 noches, mientras que el año pasado a esta altura tenía 153. O sea, al día de hoy estoy con 70 noches más de las que tenía a esta altura el año pasado. Por otro lado, en lo que respecta a la segmentación, también podemos verla desde la sección Market Segments, cliqueando aquí. Nos va a mostrar la información de los segmentos para cada mercado agrupadas en columnas. O sea, en este caso no vemos la información del año pasado ni el Sunshine Last Year, sino que estamos viendo para cada uno de los meses las variables de cada uno de mis segmentos. Por ejemplo, junio, como analizábamos recién, vemos las 224 noches, la facturación del segmento, el ADR, lo mismo para el segmento e-commerce, para el particular y para el Tour and Travel. Esta forma de visualizar la información lo que nos va a permitir es quizás poder ver cómo va evolucionando o cómo se va comportando cada uno de mis segmentos, por ejemplo, a lo largo del primer semestre, cómo cerraron los primeros meses del año y cómo estamos actualmente en cada uno de los segmentos de mercado. La segunda variable que vamos a analizar tiene que ver con el histórico de ventas, ¿sí? La información histórica es lo que nosotros vamos a ir generando en la herramienta en la medida que día a día vayamos actualizando la información que proviene de nuestro PMS, y es lo que nos va a permitir estudiar el pasado, entender la demanda que hubo, cuál es el comportamiento de nuestros clientes, de qué manera reservan, con cuánta anticipación, entender también la tendencia de cada segmento de mercado, y esto nos va a permitir, poder hacer pronósticos y poder anticiparnos en el futuro. Para eso va a ser importante que podamos determinar, gracias a esta información también, cuáles son las temporadas, los meses de alta, de media o de baja, pero no solamente las temporadas por meses, sino también por días de semana, ¿no? Y entender cuáles son los días en los que más ventas tenemos, cuáles son los días en donde cae la ocupación, y de esta manera poder ir tomando las decisiones correspondientes en cuanto a las tarifas que vayamos a diagramar para cada temporada. En relación a esto, la información nuevamente desde la herramienta podemos verla desde distintas secciones. Van a ver que a lo largo de la capacitación yo les voy a ir mostrando mucha información que la podemos ver desde distintas partes de la herramienta, ¿no? La mayoría de las variables tienen varias opciones para poder analizarla en función de lo que necesitemos ver. Por empezar, volviendo al Month to Month, como les decía hace un ratito, desde aquí nosotros vamos a poder ir viendo distintos meses, ¿sí? No solamente el mes en curso y meses a futuro, sino también información pasada de manera mensual y segmentada, como vemos aquí. Luego, en el timeline, voy a volver acá. En el timeline también vamos a ver, como vimos hace un ratito, que nosotros tenemos la información del Same Time Last Year. Repito, cómo estábamos el año pasado a esta altura. Por ejemplo, marzo, el año pasado a esta misma fecha se encontraba el 62% de ocupación. Hoy está al 54% y cerró el año pasado al 77%. Fíjense cómo en una sola pantalla estoy viendo información no solamente de lo que está pasando ahora, sino también del pasado, ¿no? Misma altura del año pasado, cómo cerró el año pasado, e incluso, vamos a ir un poquitito más a la derecha, podemos ver hasta 2 años hacia atrás, ¿sí? Yo veo acá que el año pasado, marzo, cerró el 77% de ocupación, y hace 2 años atrás cerró el 71% de ocupación. De esta manera yo puedo ir pronosticando y teniendo en cuenta cómo puedo llegar a cerrar estos mismos periodos. Fíjense, abril. Hace 2 años atrás abril cerró al 73%, el año pasado abril cerró al 72%, actualmente nos encontramos al 14% y el año pasado a esta altura estábamos al 34%. Viendo esto muy rápidamente y sin conocer grandes detalles del hotel, yo puedo pronosticar que posiblemente abril de este año cierre un poquito por debajo que el año pasado porque estamos con una ocupación 20 puntos porcentuales por debajo de la misma altura
del año pasado, ¿sí? Y algo interesante que podemos analizar también desde acá, y esto tiene que ver con lo que les mencionaba hace un ratito de las temporadas, sobre todo por días de semana, es que yo voy a desplegar la información del timeline de manera diaria, perdón. Vamos a verlo en unos segundos. Y esto es lo que nos va a permitir entender qué días de la semana son más o menos fuertes, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer acá es seleccionarme, por ejemplo, el primer trimestre del año. Voy a elegir el segundo trimestre del año pasado, como para tener información completa. Voy a seleccionar los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2023. Y desde acá, desde la opción Date, yo voy a cliquear y me va a habilitar esta ventana. Entonces, lo que yo quiero ver acá, lo que voy a querer analizar es qué días de la semana tienen mayor ocupación para poder entender en qué fechas yo voy a cuidar más la tarifa y voy a cargar las tarifas un poco más altas. Entonces, me voy a seleccionar todo este periodo, le voy a quitar las fechas estas que están en verde y que tienen números que son eventos, porque son fechas que tienen un comportamiento diferente de per se, digamos, por el simple hecho de ser fin de semana largo o algún evento puntual como podría ser un recital. Así que quiero analizar días normales sin ningún evento puntual encima. Y quiero ver cuál es la venta que yo tengo, por ejemplo, en este hotel, los viernes y sábados. Voy a dejarme todas las temporadas, pero también podría filtrar, por ejemplo, por temporada, porque puedo tener dentro de los días de la semana un comportamiento específico para lo que son los meses de temporada alta y otro comportamiento diferente para los meses de temporada baja, ¿sí? Pero para este ejemplo lo voy a dejar todo junto. Y acá vamos a ver que tenemos, bueno, esto ya no filtró, fíjense que tengo 6 y 7 de octubre, 20 y 21, 27 y 28, bueno, estos son los los viernes y los sábados, y yo veo que en promedio, de octubre a diciembre, la ocupación de los viernes y los sábados fue de un 85%. Si voy hacia abajo, en general, sí, las ocupaciones de los viernes y sábados suelen ser muy altas, salvo algún ejemplo acá que quedó el 59%, habrá que ver el porqué, cuál habrá sido el motivo, pero en general la ocupación de los días viernes y sábados es bastante alta. Vamos a ver ahora qué pasa con el resto de la semana. Voy a destildar entonces los viernes y sábados y me voy a quedar con el resto de los días. Si voy a ver de domingo a jueves qué pasa con esta ocupación. Bueno, fíjense acá cómo cambió este número, ¿sí? Recién teníamos para los viernes y sábados promedio de ocupación para el último trimestre del año pasado del 85%. Si ahora filtro y solamente analizo lo que pasó de domingo a jueves, esto bajó 10 puntos porcentuales. Claramente esta propiedad tiene un comportamiento, una mayor ocupación, una mayor demanda los fines de semana. Por supuesto que acá lo ideal sería poder entender también dentro de esos días de semana cuál es el que más o menos vende, porque fíjense que hay picos del 90, del 80% de ocupación, otros días del 52%. Posiblemente si yo me quedo solamente con los domingos vea una baja. Vamos a hacer la prueba. Efectivamente, fíjense cómo los domingos, por ejemplo, pasó del 74% que teníamos para toda la semana a un 66%, ¿sí? Y este análisis lo que nos va a permitir entender, entonces, obviamente lo ideal sería analizar distintos periodos y distintos a cada día por separado, como para poder hacer un análisis mucho más preciso, que no lo voy a hacer ahora por una cuestión de tiempos, pero la información que podemos obtener en muy poco tiempo es muy rica y nos va a permitir hacer una planificación de las tarifas de manera mucho más acertada y que obviamente eso nos va a llevar a optimizar aún más las tarifas y el inventario. La tercera variable que vamos a revisar es la demanda. Esta variable es fundamental y tiene que ver con lo que vimos en la primera parte de esta capacitación sobre las condiciones para aplicar Revenue Management. En ese video vimos que una de las condiciones para poder aplicar Revenue Management era que la demanda es previsible. Y justamente esta posibilidad de prever la demanda es lo que nos va a permitir, junto con otras variables, determinar en qué periodos del año podemos apuntar a tener mejores tarifas promedio y en qué periodos debemos apuntar a generar un mayor volumen de ocupación a costa quizás de precios un poquito más bajos. Es importante tener en cuenta que existen generadores de demanda. Estos generadores de demanda pueden ser constantes
o puntuales. Los constantes son aquellos que van a generar un flujo de demanda más bien estable en el tiempo y tienen que ver, por ejemplo, con monumentos, con sitios históricos, playas, centros de esquí, etc. Por ejemplo, podemos hablar de hoteles que se encuentran en lugares de temporada de nieve, puede ser un hotel en Bariloche, en Argentina, que sabemos que todos los inviernos, entre los meses de julio y agosto, van a generar un flujo de demanda estable por la gente que viaja específicamente a esquiar. Y por otro lado tenemos los generadores puntuales, que son los que nos van a generar picos de demanda en periodos específicos, generalmente tienden a ser periodos más bien cortos, y que pueden ser, por ejemplo, feriados, congresos, eventos deportivos, recitales, algún festival de cine, ¿por qué no algún recital? Es sumamente importante que en nuestro rol como Revenue Managers nosotros tengamos siempre muy presentes estos generadores de demanda, tanto los constantes como los puntuales, y podamos plasmarlo en nuestro calendario. Vamos a pasar a la pantalla en la herramienta, donde nosotros vamos a poder armarnos este calendario que les menciono. Si vamos a la opción que está en la ruedita, Seasons Events, se les va a abrir una ventana como la que estamos viendo acá, y desde esta parte nosotros vamos a poder ir seteando cuáles son los meses de temporada baja, cuáles son los meses de temporada media y cuáles son los meses de temporada alta. Cabe mencionar en este punto que no necesariamente en todos los hoteles vamos a tener estas 3 temporadas. Quizás haya destinos que sean un poco más tranquilos y donde la demanda nunca sea excesiva y quizás tengamos solamente temporadas medias y bajas, o por el contrario también puede haber algún destino en donde tengamos una temporada media baja o media alta, ¿sí? Tengamos alguna temporada intermedia. Lo importante acá es tener en cuenta que esto de definir las temporadas lo que nos va a ayudar a nosotros es a planificar nuestras tarifas. Al tener este calendario de demanda, yo puedo planificar las tarifas que voy a configurar, que voy a cargar para cada una de estas temporadas en el transcurso del año. Y no solamente vamos a poder plasmar acá las temporadas, sino que también vamos a plasmar los eventos, es decir, todas aquellas situaciones puntuales y periodos cortos de tiempo que van a tener un cambio en la demanda, ¿sí? Una demanda distinta al resto de la temporada, que puede ser mayor o menor, y que obviamente van a meritar tener o manejar una estrategia tarifaria diferente a la de la temporada. Si se fijan, por ejemplo, en el mes de febrero, que está seteado como temporada baja, del 9 al 12 aparecen unas fechas que tienen unos casilleros en verde con un número 3. Si yo acerco el mouse a esa fecha, me va a abrir una ventana y si alcanzan a ver, ahí indica que del 9 al 12 de febrero cae carnaval. Es decir, yo en el calendario de demanda de este hotel tengo seteado que los meses de enero y febrero son temporada baja, pero en febrero tengo un periodo de tiempo entre el 9 y el 12 de febrero que cae carnaval, por lo cual yo puedo esperar, en este caso puntual, que en ese periodo de tiempo tenga un exceso de demanda y por lo tanto voy a tener esto en cuenta a la hora de planificar mis tarifas. No voy a mostrarles en este momento cómo se setea esto porque vamos a hacer un video específico para mostrar cómo configurar las temporadas y cómo cargar los eventos, pero sí quiero dejarles la idea de la importancia de planificar nuestro año teniendo en cuenta todos estos generadores de demanda y cómo va a ir fluctuando la misma a lo largo del año para poder armar la estrategia tarifaria en base a ello. Y antes de terminar con esto del análisis de la variable demanda en la herramienta, quería mostrarles que esto que nosotros podemos setear en esta parte de Seasons Events, en donde configuramos, como les decía recién, todas las temporadas y eventos, podemos ver desde el timeline, voy a volverme a esta pantalla, muy rápida y visualmente la información de las temporadas y los eventos. Ahora cuando termine de cargar, vamos a ver que acá en el margen izquierdo del timeline, ¿sí? Donde tenemos cada una de las fechas, vamos a ver identificados los colores de las temporadas y eventos que seteamos en la sección que vimos recién. Si acá tenemos, por ejemplo, 10 de junio, que es 11 de junio, 12, bueno, claramente junio es mes de temporada baja, vemos que está en color azul. Si apoyamos el mouse en la ventanita que se abre nos indica también que es temporada baja. Luego vemos que el 14, 15 y 16 de junio tenemos marcadas las fechas en verde, es decir que tenemos seteado un evento y si yo apoyo el mouse en estas fechas voy a ver a qué evento se debe. Y fíjense cómo si sigo bajando vemos que, por ejemplo, acá a partir del 30 de junio al 1 de julio cambia de color y pasa a color rojo porque cambiamos de temporada.
Si hasta el 30 de junio teníamos seteada la temporada baja, a partir del 1 de julio tenemos seteada temporada alta. También tenemos cargada una serie de eventos, etc. Entonces, además de setearlo y ver nuestro calendario de demanda, como hablábamos recién, vamos a ver que esto lo podemos ver reflejado muy visualmente en la parte del timeline con cada uno de los colores que le asignamos a cada una de nuestras temporadas. La cuarta variable que vamos a ver es el pick-up. El pick-up es el volumen de reservas generado entre dos fechas determinadas para un periodo concreto. Por ejemplo, qué cantidad de noches se generaron entre el 1 y el 10 de febrero para el mes de marzo. Cabe mencionar que el pick-up puede ser tanto positivo como negativo, ya que si, por ejemplo, tuvimos más cancelaciones que reservas nuevas, en realidad no hubo un crecimiento, sino todo lo opuesto. También podemos analizar el pick-up de manera total hotel como de forma segmentada. ¿Cómo vamos a ver esto desde la herramienta? Bien, la primera opción va a ser desde el month to month, que si recuerdan es la cajita que tenemos al lado del nombre del hotel. Al hacer clic acá nos va a abrir esta ventana que por default vamos a ver el mes en curso, en este caso junio 2024, y en la última fila vamos a ver el pickup. También por default nos va a abrir el pickup -1, donde vamos a ver el pickup que tuvimos de ayer a hoy. En este caso, este hotel para el mes de junio, de ayer a hoy creció 17 noches, y acá a la derecha vamos a ver el pickup de cada segmento, ¿sí? En el corporativo, por ejemplo, estamos en -5, es decir, hubo cancelaciones. El segmento e-commerce creció 16 noches de ayer a hoy, el particular 6 y el tour and travel no tuvo ninguna variación. Donde tenemos el P-1, también vamos a poder elegir otras opciones de pickup. Y podríamos ver, por ejemplo, el pickup de los últimos 2 días, de los últimos 5, de la última semana, de los últimos 14, 21 y hasta 28. Y además, desde acá arriba recuerden que podríamos seleccionar otros periodos. Entonces yo podría analizar, por ejemplo, el pickup que tuve para el mes de julio en la última semana. Así selecciono el mes de julio, pickup 7 y veo que en la última semana para el mes de julio crecimos 55 noches en total, conformadas por cada segmento de esta manera. Además de esta opción, en el timeline también vamos a poder visualizar el pickup. ¿Sí? Fíjense que acá nos aparece la columna. Si no la pudiesen visualizar desde la opción más, tendrían que tildar la opción pickup, ¿sí? O sea, lo buscan, acá tenemos pickup, hacen clic y desde acá, digamos, ustedes podrían seleccionar otras variables. Yo tengo seleccionado el pickup en noches, voy a sumar el pickup en facturación. Vamos a darle OK. Y acá vamos a ver entonces que para el periodo que tengamos seleccionado acá arriba, ¿sí? En este caso del 14 de junio al 15 de julio, de ayer para hoy, porque tengo seleccionada la opción de pickup -1, crecimos 26 noches en total, 2.136.613 pesos. Y acá abajo voy a ver el pickup que se generó de ayer para hoy para cada uno de los días. Por ejemplo, de ayer a hoy para el 14 de junio crecimos 3 noches, para el 15, 4, para el 16, 2, para el 17, 1, para el 18 no hubo movimiento y así sucesivamente. Desde acá también podríamos seleccionar otras opciones y ver, por ejemplo, el pickup de los últimos 7 días o de las últimas 3 semanas. Cabe mencionar que, a diferencia del month to month, acá podemos, por un lado, personalizar el periodo que queremos analizar, porque en el month to month solamente podemos seleccionar meses completos. Acá podríamos seleccionar una semana, 2 días, la segunda y tercera semana del mes, por ejemplo. Y además podemos ver el pickup que se genera de manera, o sea, para cada uno de los días individuales, sino para el mes completo, como veíamos en el month to month. Además de esta opción, una tercera opción para analizar el pickup es desde el dashboard, que es la segunda opción del menú. Y acá podemos ver el pickup de manera diaria o mensual. En el Daily View vamos a poder ver el pickup de forma diaria. Esta información, lo que podemos ver desde esta pantalla es bastante similar al timeline, solo que está presentada de distinta manera. ¿Sí? En el timeline nosotros vemos las fechas hacia abajo, ¿sí? En filas, y acá lo vemos en columnas. Y además, por ahí una de las principales diferencias, por así decirlo, es que en el timeline tenemos muchas más fechas hacia abajo
Y acá vamos a ver en la primera pantalla la opción de 7 días. ¿Sí? Si yo me muevo con la barra voy a llegar a los 30 días que también vemos en el timeline, pero por default cuando entro a la pantalla veo los próximos 7 días. La idea de este menú es poder visualizar rápidamente lo que sucede en la próxima semana. ¿Sí? Y acá vamos a tener también la opción de elegir alguna alternativa de pickup, por ejemplo, los últimos 14 días. Y esto lo vamos a ver acá abajo. Si en esta fila de pickup vemos el pickup que se generó, bueno, esto para todo el periodo que está seleccionado, en este caso es del 14 de junio y 30 días hacia adelante. Y acá vamos a ver el pickup de los últimos 14 días para cada una de estas fechas. ¿Sí? Para el 14 de junio tuvimos 14 noches, para el 15, 19, para el 16, 8, etc. Y por último, además de esta sección donde podemos verlo de forma diaria, también podríamos verlo de forma mensual desde el Monthly View, en donde vamos a ver, bueno, por default nos muestra 12 meses, ¿sí? O sea, del mes actual, en este caso junio, y 12 meses hacia adelante, podríamos ver un periodo más corto, por ejemplo, los próximos 6 meses. ¿Sí? Entonces acá vamos a ver de junio a diciembre. El pickup acá lo mismo, podemos seleccionar el periodo que querramos. Vamos a ver el pickup de la última semana. Entonces acá vemos que en la última semana tuvimos para junio un pickup de 113 noches, para julio 55, agosto 3, 2 para septiembre, 4 para octubre y todavía nada para noviembre y diciembre. Esta pantalla es bastante interesante porque nos permite visualizar de manera rápida si para algún mes puntual se está generando mucho pickup o si, por ejemplo, cayó algún bloqueo de grupos, veríamos mucho pickup negativo. Y bueno, nos permite identificar rápidamente si hay algún mes en especial al que tengamos que poner mayor atención y eventualmente ajustar nuestra estrategia de precios. La próxima variable sobre la que vamos a hablar es la competencia. Algo clave al momento de armar nuestra estrategia de revenue management es definir nuestro set competitivo. Para esto es sumamente importante conocer bien nuestro producto, entender cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras ventajas competitivas y también cuáles son nuestros puntos débiles, ya que esto nos va a permitir entender también contra quién competimos. A la hora de definir nuestro set competitivo, hay algunas cuestiones, algunas variables que debemos analizar y tomar en consideración. Dentro de estas variables vamos a tener lo que es la ubicación y las instalaciones, es decir, si tenemos piletas, si tenemos gimnasios, si tenemos restaurante y qué tienen los otros hoteles que estamos considerando, la categoría de los servicios, si somos un hotel 3 estrellas, si somos un 4, si somos un apart-hotel, si ofrecemos desayuno o no, la cantidad de habitaciones, y esto es algo sumamente importante que no siempre se tiene en consideración. Y es importante tener en cuenta el tamaño de nuestra propiedad y el tamaño de las propiedades contra las que estamos pensando competir, ya que, por ejemplo, si nosotros somos un hotel de 10, 15 habitaciones, de poco me va a servir mirar un hotel que tenga 80 o 100 habitaciones, ya que las estrategias que debe aplicar cada una de las propiedades son totalmente diferentes. Por otro lado, también debemos evaluar los segmentos, y esto es otra cuestión que no siempre se tiene en cuenta, pero también es importante. Evaluar con qué segmentos trabajamos nosotros, con qué segmentos trabajan los hoteles que estamos considerando para nuestro set competitivo, y entender también que un hotel puede ser competencia en un segmento, pero no en otro. ¿Sí? Esto es importante también tener en cuenta en qué segmentos competimos con qué hoteles. Evaluar también si los hoteles que estamos contemplando para incorporar a nuestro set competitivo llevan a cabo una gestión de revenue management, ya que de poco me va a servir seguir a un hotel que tenga tarifas planas a lo largo del año, que no haga una diferenciación entre temporadas, que no aplique ajustes de tarifas en función de sus ocupaciones, porque seguir un hotel que no lleva a cabo una gestión de este tipo, la realidad es que no nos va a marcar el termómetro de lo que está pasando en el mercado. Y justamente uno de los objetivos de tener un buen set competitivo es eso, es tener una guía de también qué está pasando en otras propiedades y qué pasa en el mercado en donde está nuestra propiedad. Y esto ya por ahí más enfocado en lo que es el segmento online, también es importante evaluar el volumen de ventas online que tienen los hoteles que estamos pensando incorporar a nuestro set competitivo. Y un factor que nos puede ayudar a entender si tienen un buen volumen de ventas online o no es la cantidad de reviews. En Booking, por ejemplo,
si nosotros buscamos hoteles en Buenos Aires, vamos a ver que el promedio de comentarios está por arriba de los 800, 900 comentarios. Entonces, si yo estoy mirando un hotel que tiene 50 comentarios solamente, eso me va a dar la pauta de que la realidad es que es un hotel que no vende mucho en el segmento online. O bueno, también puede darse el caso de que sea un hotel que recién abrió la venta, entonces por ahí lo voy a seguir porque quiero ver qué estrategias aplican, seguramente entra al mercado de forma muy agresiva, pero si es un hotel que viene trabajando hace tiempo y demás y tiene muy poquitos comentarios, eso nos va a determinar o nos va a dar la pauta de que es un hotel que no tiene mucha venta online. Esto puede ser porque no aplica buenas estrategias o porque realmente su foco de venta se está apuntando hacia otro segmento. Por lo tanto, puede darse que ese hotel, y esto relacionado con lo que mencionábamos antes, ¿no?, sea un competidor súper directo en el segmento corporativo, pero no así en el online. Y por último, otro de los puntos que también considero importante evaluar a la hora de determinar nuestro set competitivo, nuevamente enfocado ya más en lo online, es el tema de la reputación y el posicionamiento, ya que la mayoría de los hoteles, mejor dicho, la mayoría de los huéspedes, al momento de evaluar una opción para hospedarse, tienden a elegir hoteles que estén por arriba de 7. Entonces, es importante al momento de seleccionar hoteles para la competencia, evaluar algo que esté por encima de este puntaje. Hasta acá entonces algunas de las variables que nosotros consideramos importantes evaluar al momento de armar nuestro set competitivo. Lo que nosotros sugerimos entonces para armar nuestro set competitivo es hacer una prospección de mercado donde vamos a listar todas las opciones que hay en la plaza, todos los hoteles que hay en nuestra región, y vamos a identificar las variables que mencionamos recién para cada uno de estos hoteles. Vamos a hacer un análisis de las mismas, vamos a hacer una comparación y posterior a eso vamos a seleccionar nuestro set competitivo. Esta selección nosotros recomendamos que sea de 5 hoteles por 2 cuestiones. Por un lado, porque si está bien hecha y se seleccionaron con un buen criterio, es más que suficiente para poder tener un abanico amplio de opciones, poder hacer un análisis profundo, digamos, de nuestra competencia, ya que si tenemos más de 5 hoteles puede ser un exceso de información y no alcanzaríamos a analizar todos los datos que tenemos de forma correcta. Y por otro lado, y esto ya más fines técnicos de la herramienta, porque si tenemos hasta 5 hoteles en nuestro set competitivo, Perform nos va a hacer un shopeo de las tarifas tanto nuestras como de nuestra competencia a 90 días. Si por el contrario tenemos un set competitivo con más de 5 hoteles, este shopeo diario lo va a hacer a 42 días. En cualquiera de los casos, igualmente una vez a la semana se va a hacer un shopeo a 365 días, pero bueno, en el día a día está bueno poder trabajar con tarifas actualizadas a 90 días para poder tener un seguimiento mucho más cercano de los movimientos que vamos haciendo, tanto nosotros como nuestra competencia. Una vez que nosotros seleccionamos estos 5 hoteles, lo ideal es poder clasificarlos y definir dónde queremos posicionarnos dentro de este set competitivo. Entonces, lo que nosotros recomendamos es discriminar estos hoteles, clasificar estos hoteles, mejor dicho, en market leader, superiores o inferiores. La idea de esta clasificación es poder posicionarnos nosotros entre nuestros hoteles superiores e inferiores, y lo que vamos a buscar nosotros, y también en lo que nos va a ayudar la herramienta al hacer esta clasificación, es que en los periodos de baja demanda, de poca ocupación, nuestras tarifas van a tender a acercarse hacia nuestros hoteles inferiores, mientras que en los periodos de alta demanda y mucha ocupación, donde hay más pick-up y demás, vamos a tender a acercar nuestras tarifas a los hoteles superiores. El market leader suele ser un hotel, bueno, como bien dice la palabra en inglés, ¿no?, líder de mercado, que va a marcar un poco el ritmo de las tarifas que se van a ir moviendo. Por lo general nosotros recomendamos que sean hoteles, bueno, obviamente que tienen muy buena puntuación, que tienen muchos comentarios, que esto nos va a dar, como les decía antes, el indicio de que tiene mucha venta online. Y tendemos a elegir dentro, como líderes de mercado, hoteles de cadena, sobre todo si nos estamos en un mercado donde hay hoteles del estilo de NH o de Hilton, pueden llegar a ser ese tipo de hoteles porque sabemos que son hoteles que aplican estrategias de revenue management, que lo hacen bien,
y bueno, son buenos ejemplos para poder ir siguiendo, por un lado, sus tarifas cuando hay buena demanda, pero también un poco qué es lo que va pasando en el mercado, ¿no? Es súper importante tener en cuenta esto. O sea, nuestro set competitivo nos tiene que marcar el termómetro de lo que está pasando también en la zona donde nos encontramos con nuestra propiedad. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto en Perform? Vamos a ir a la herramienta y vamos a ver que acá tenemos un grupo de columnas, ¿sí? Dentro de lo que es el concept, en donde vemos las letras D, C, E, A y D, que corresponden a los hoteles que tenemos seteados en nuestro set competitivo. Si se fijan, al lado de cada letra, digamos, del nombre de estos hoteles, vemos chiquitito una letra ML al lado del hotel B, que es el market leader, letra S al lado de los hoteles C y E, que son los superiores, y la letra I al lado del hotel A y D, que son nuestros hoteles inferiores. Es decir, esa letrita del subíndice nos indica qué clasificación le dimos a ese hotel puntual. Y luego, bueno, acá en lo que es My Hotel LAR, vamos a ver nuestras tarifas. Cabe aclarar que las tarifas que estamos viendo, ¿sí? Para cada una de las fechas, corresponden a la tarifa pública más baja disponible en Booking.com, que es el portal, digamos, donde la herramienta hace el shopeo diariamente. Como les decía, es la tarifa pública más baja, es decir, en estas tarifas no están contemplados los descuentos ni Genius ni Mobile. Entonces, lo que nosotros vemos acá es que, por ejemplo, para esta fecha, que es el día 11 de junio, nosotros, porque estoy sobre la columna LAR, tenemos disponible una tarifa de $144. Si nos paramos con el mouse sobre esa tarifa, la herramienta nos va a mostrar a qué categoría de habitación pertenece, si tiene desayuno incluido o no, y si la política de cancelación, si es flexible o si es no reembolsable. Toda esta información, como les decía recién, la trae directamente de Booking. En este caso, nuestra tarifa de $144 corresponde a una habitación Classic Twin no reembolsable con desayuno incluido. Y la misma información que estamos viendo de nuestra tarifa la vamos a ver de nuestra competencia. Por ejemplo, el Market Leader para la misma fecha tiene una tarifa de $220 no reembolsable con desayuno incluido. En este caso, este hotel superior está cerrado, por eso no vemos tarifa, sino una letra C. Luego tenemos el hotel E, también superior, con una tarifa de $135, categoría de habitación estudio, sin desayuno en este caso, no reembolsable. Luego tenemos el hotel A en $134 y el hotel D en $144. Fíjense cómo para cada una de las fechas vamos viendo todas nuestras tarifas y lo mismo vamos viendo de nuestra competencia. Algo también importante de mencionar es que en esta primera fila que vemos con todos los números en naranja, que dice Aggregated, muestra como un resumen de lo que tenemos hacia abajo. En este caso, nosotros estamos viendo todo el mes o sea, los próximos 30 días, desde el 11 de junio al 12 de julio, y la tarifa que vemos acá arriba es como el promedio de todas esas fechas. ¿Sí? O sea, entre el 11 de junio y el 12 de julio yo tengo publicada una tarifa promedio de $163, mi market leader de 215, este superior de 168, este otro superior en 165, 130 y 168 mis hoteles inferiores. Como les decía hace un rato cuando veíamos cómo seleccionar el set competitivo, cómo clasificar los hoteles y demás, yo les mencionaba esto de que es la idea de clasificarlos en superiores e inferiores, es que nosotros podamos posicionarnos entre medio de estos dos hoteles, y fíjense que acá en el ejemplo estamos un poco en eso, ¿no? O sea, nuestro promedio es de 163, nuestro market leader está mucho más arriba, nuestros hoteles superiores están por encima, pero bastante aproximados, y los inferiores también están por debajo o muy similar a nosotros. Como les decía, esto puede ser un promedio. Si miramos cada fecha puntual, puede haber días donde estemos más arriba o más abajo de un superior o de un inferior. Obviamente va a depender también de la situación puntual que el hotel esté pasando en cada uno de los días, ¿no? Pero bueno, la importancia de hacer esta clasificación y de hacerla con un buen criterio es porque también la herramienta, al momento de hacer las recomendaciones de tarifa, va a tomar en consideración como una de las variables principales esta selección de competidores que nosotros hayamos hecho y esta clasificación que le hayamos dado. ¿Sí? Entonces, esto que mencionaba de que cuando estamos en temporada baja, en periodos
donde no hay mucho pick-up y donde las tarifas tienden a ser más bajas, y las ocupaciones también, va a tender a recomendarnos tarifas más parecidas a nuestros hoteles inferiores, y por el contrario, cuando haya mucho pick-up, donde haya buena ocupación y demás, va a tender a recomendarnos tarifas más similares a nuestros superiores. Dos cuestiones importantes a aclararles antes de terminar con el tema de la competencia. Uno es que el set competitivo es totalmente dinámico. Si bien nosotros hoy tenemos que seleccionar 5 hoteles y hacemos esta selección y esta clasificación, no significa que esto sea fijo para siempre. Quizás de acá a un tiempo alguno de estos hoteles cambia la estrategia o nosotros cambiamos nuestra estrategia y ya alguno de estos hoteles no sirve mirarnos, o abren nuevos hoteles en el destino, o cierran otros mercados, o un hotel que vendía, no sé, era un producto 4 estrellas baja 3. Cualquier situación, digamos, que amerite hacer un cambio en el set competitivo puede hacerse. Esto simplemente, bueno, llegado el caso, se solicita nuestro equipo de soporte y puede modificarse, pero es importante tener en claro esto, ¿no? El set competitivo no es que uno lo selecciona una vez y queda para siempre, sino hay que ir dándole un seguimiento y, bueno, en la medida que sea necesario, ir actualizándolo. Y por otro lado, nosotros desde la sección Settings de la herramienta, que la vamos a encontrar acá en la llave, y vamos hacia Settings, podemos asignar el rango de importancia o de incidencia que queremos que tenga cada uno de los competidores en la recomendación tarifaria. Desde acá nosotros, bueno, por un lado vamos a poder asignarle un short name a cada uno de los hoteles de la competencia. Y desde este lado, además de darle la clasificación de si es market leader, superior o inferior, vamos a poder asignarle el rango de importancia que queremos que tenga en la recomendación. Como les decía, Perform va a tomar en cuenta la clasificación que nosotros le demos a cada uno de los hoteles para que el algoritmo pueda calcular la tarifa recomendada. Y por default, cada uno de los competidores va a tener la misma importancia. Sí, fíjense que en este caso tienen los 5 hoteles una importancia 3, es decir, que tienen la misma incidencia en la recomendación, tanto el market leader como los superiores o los inferiores. Si nosotros hay un hotel que queremos que tenga mayor importancia porque tendemos a mirar más las tarifas de uno que de otro, o hay algún hotel que por algún motivo está aplicando una estrategia tarifaria que, bueno, no se adecúa con lo que nosotros queremos hacer, pero queremos seguir viéndolo, podemos modificarle esta importancia, ¿sí? Simplemente subiendo o bajando, ¿sí? el grado de incidencia que queremos que tenga. Y por otro lado, incluso podemos hasta tener algún hotel que simplemente queremos mirar, pero que no queremos que sus tarifas tengan incidencia en nuestra recomendación. En este caso, por ejemplo, supónganse que yo el market leader quiero ver qué tarifas viene manejando, pero está muy fuera de lo que yo estoy vendiendo ahora y no quiero que sus tarifas tengan participación en mi recomendación. Entonces, simplemente vamos a hacer clic acá y lo vamos a dejar como Just Observing. ¿Sí? De esta manera solamente voy a ver sus tarifas, pero ese competidor no va a tener ningún grado de participación en la recomendación tarifaria que me haga la herramienta. Una vez hecho este cambio, simplemente le vamos a dar a Save Changes y queda guardado. ¿Sí? Esto desde acá se puede ir modificando en la medida que ustedes lo necesiten. Bien, la sexta variable entonces son las restricciones de yield. Cuando hablamos de estas restricciones, nos referimos a ciertas condiciones que vamos a aplicar para hacer más restrictivas nuestras reservas. Es importante utilizar este tipo de restricciones de manera estratégica y entendiendo el por qué lo estamos haciendo. De nada me sirve en un hotel de temporada, por ejemplo, trabajar con una estadía mínima de 7 noches por el simple hecho de que siempre se hizo así o históricamente se trabajó de esta manera. Hay que entender el motivo por el que lo estamos aplicando, qué esperamos con esta restricción, cuál es el resultado que buscamos y también entender cuál es el comportamiento actual de nuestros clientes. Siguiendo el ejemplo de recién, quizás en un destino de temporada, no sé, por ejemplo la playa o un destino de temporada de nieve, históricamente la estadía promedio era de 7 noches y por eso se trabajaba con una estadía mínima de 7 noches. Pero quizás eso haya cambiado y hoy por hoy la estadía promedio del destino ya no sea de 7, sino sea de 5 o de 4 noches. Entonces hay que mantenerse actualizado en función de, bueno, cómo va evolucionando también el comportamiento de nuestra demanda. Por otro lado, es importante hacer uso de estas restricciones en periodos altos, cuando hay excesos de demanda
y donde lo que buscamos es guardar nuestro inventario y nuestras habitaciones para quien está dispuesto a quedarse más tiempo o quien está dispuesto a pagar un poco más. En cambio, en los periodos de baja demanda, donde hay poca ocupación y necesitamos generar volumen, hay que tener mucho cuidado con este tipo de restricciones porque más que generar una ventaja para nosotros, puede perjudicar y mucho la venta de la propiedad. Algunas de las restricciones más usuales o que más se utilizan son las que vemos en pantalla y tienen que ver con estadías con mínimos de noches, close to arrival o close to departure, que significa cerrar la posibilidad de ingresar o hacer checkout en determinadas fechas. Quizás estas restricciones tienen más que ver con cuestiones operativas. Release o cut-off, es decir, que no se pueda reservar una determinada cantidad de días o horas previas al check-in. El tema de las políticas de cancelación, no reembolsables o semiflexibles. Cierre parcial también por canal de distribución, es decir, cuando me queda, por ejemplo, pocas habitaciones, dejarlas a la venta únicamente a través de la página web o cerrar las tarifas de operador cuando alcanzamos determinados niveles de ocupación. Estas suelen ser algunas de las restricciones más usuales y en la herramienta básicamente con lo que más vamos a trabajar o lo que mayormente vamos a poder visualizar desde Perform tiene que ver con la restricción de mínimo de noches. Y en cuanto a esto vamos a ver, por un lado, que la herramienta fácilmente nos va a identificar cuando hay una restricción de este tipo cargada tanto en nuestro hotel como en algún hotel de la competencia, que lo vamos a ver desde esta partecita donde vemos un signo de exclamación. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, acá, el 29, 30 y 31 de marzo, nosotros, ¿sí? Que somos las tarifas que estamos en la columna LAR, aparecemos con un signo de exclamación. Al acercarme al apoyar el cursor sobre esta tarifa, veo que, además del nombre de la habitación y la política de cancelación, abajo me indica que hay un mínimo de noches de 3. ¿Sí? Es decir, que el sistema está interpretando o se está leyendo que en Booking hay cargada una restricción de mínimo de noches y, como les decía, vemos que la competencia en algunas fechas también lo tiene. Por ejemplo, el Market Leader tiene un mínimo de noches de 2. Este hotel superior en estas fechas puntuales tiene un mínimo de noches también de 2. Aquí tiene un mínimo de 2 noches. Entonces, de esta manera, yo puedo identificar si tanto nosotros como mis hoteles del set competitivo tienen cargada esta restricción. Además, desde la herramienta podemos ver también, o sea, el sistema nos puede recomendar cargar o no mínimos de noches. Si yo vuelvo acá como para mostrarles nuevamente, desde el signo más yo puedo desplegar toda esta información que puedo agregar columnas en el timeline y si me voy acá abajo donde dice mínimo de noches, yo puedo poner que me muestre el actual o que me muestre la recomendación. Voy a cliquear los dos, le voy a dar OK. Y acá cuando cargue vamos a ver que se agregaron estas columnas de mínimo de noches donde tengo por un lado la recomendación, voy a ir hacia abajo a ver si tengo en alguna fecha una recomendación. Bueno, acá por ejemplo la herramienta para el 20 y para el 21 me está haciendo una recomendación, es decir, me está recomendando que yo cargue un mínimo de 2 noches. Si me fijo puntualmente en estas fechas estoy al 70% de ocupación y los días que siguen, el viernes y el sábado 22 y 23, tengo poca ocupación, entonces me está diciendo guarda estos 2 días que evidentemente hay mucha demanda para quien quiera quedarse alguna noche adicional. Y en el actual tengo todo 1 hasta esta parte donde tengo cargado los mínimos de noche que veíamos recién. El 29 tengo 3, el 30 tengo 3, el 31 tengo 2. ¿Sí? Y a su vez no solamente podemos ver los mínimos de noches y la recomendación de mínimos que nos hace la herramienta, sino que también podríamos enviar los mínimos de noches desde acá. Para eso tendríamos que ir a la sección Pricing, que se encuentra también en el anteúltimo menú, o sea, en la anteúltima opción de este menú, Pricing. Y aquí nosotros vamos a poder enviar para alguna fecha puntual, por ejemplo, supongamos que yo quiero enviar un mínimo de noches para el sábado 16, al hacer clic con el botón derecho del mouse, me aparece esta ruedita en donde tengo arriba las opciones de 2, 3 y 4. Voy a cliquear, por ejemplo, sobre el 2. Fíjense que acá me apareció este 2 con una flechita y esto significa que yo desde acá, al hacer clic en el botón Send, voy a enviar desde Perform un mínimo de 2 noches al Channel Manager. Luego el Channel Manager obviamente lo distribuirá a los canales que corresponda. ¿Sí? Voy a descliquear para sacarlo.
y voy a volver al timeline. Bueno, además de las restricciones, y ya para ir terminando la capacitación, la última variable que vamos a estar analizando tiene que ver con el pricing, ¿sí? La gestión de precios. Y acá debemos tener en cuenta que debemos hacer, en lo que respecta a la estrategia tarifaria, tanto una planificación anual como un seguimiento diario. En lo que respecta a la planificación anual, nosotros debemos trabajar con una estrategia de precios a largo plazo y para ello debemos tener en cuenta todas estas variables, ¿sí? Todas estas condiciones que vemos acá, que tienen que ver con cuestiones que venimos viendo en toda la capacitación. Los históricos de venta, las temporadas, los eventos, las tarifas de mi competencia, las estrategias que mantengamos en otros canales como por ejemplo el Tour and Travel o el segmento corporativo y el budget o presupuesto, es decir, cuáles son mis objetivos para el año. Además de hacer esta planificación anual, debemos hacer un seguimiento diario, para lo cual Perform va a ser nuestro principal aliado porque nos va a permitir poder analizar todas estas variables que enumeramos acá en el cuadrado rosa y poder hacer ágilmente y rápidamente ajustes en las tarifas diariamente o semanalmente de acuerdo a el plan de trabajo que decidamos armar en cada propiedad. Pero todas estas variables que vemos acá, el pick-up, en las tarifas de mi set competitivo, la ocupación actual, el calendario de demandas y los eventos que van surgiendo, lo que por ahí no está planificado a nivel anual, pero va surgiendo sobre la marcha, el pick-up de la ciudad y también los objetivos, de manera rápida Perform me va a permitir identificar todo esto y en función de eso tomar decisiones rápidas y hacer envíos de tarifa súper rápidos de manera tal de poder tener una estrategia de precios dinámica que nos permita obtener el mayor beneficio de nuestras habitaciones cada día. Algo que nos va a ser de mucha utilidad en la herramienta es el planning de precios, que es un documento en el cual vamos a plasmar todas las tarifas establecidas y donde también vamos a poder ver reflejados día a día los cambios de tarifa que vayamos haciendo. Este planning también nos va a permitir configurar o cargar las distintas categorías de habitación con las que trabajamos y los diferenciales que hay entre cada una de ellas. Y a su vez vamos a poder cargar distintas solapas, les voy a mostrar desde acá, con las tarifas que querramos ver. Nuevamente, la anteúltima opción del menú, vamos a ir a Planning. Y acá cuando cargue vamos a ver todas las tarifas que tenemos cargadas actualmente en esta propiedad, ¿sí? En este caso, como es una demo, están en 0, pero yo desde acá podría ver todas las tarifas que tengo cargadas, todas las categorías, si yo acá tengo por ejemplo la Classic Twin, la Superior y los diferenciales que tenemos entre cada categoría. Es decir, si la Superior tiene $10 más que la Classic, la Triple tiene 20, la Suite tiene 25, bueno, cada categoría tendría su diferencial y a su vez podemos configurar distintas solapas con información que querramos ver. Por ejemplo, cuando a Booking mando una tarifa de 100, quiero ver cuánto me queda la neta o quiero ver a qué tarifa se está publicando en el motor de reservas. Entonces, toda esa información nosotros podríamos plasmarla en este planning y a su vez, desde acá nosotros al terminar de hacer, por ejemplo, un envío de tarifas, dándole clic al botón Save, podríamos hacer que se dispare una copia de este planning a las personas que consideremos. No sé, si el que está haciendo pricing es el Revenue Manager y necesita que le llegue una copia a la gente de reservas porque en base a eso van a cotizar la venta directa, o al gerente comercial o al gerente general del hotel, se puede configurar y automáticamente se le deriva una copia de esto a la persona que corresponda. Además, y ya para mostrarles lo último, ¿desde dónde vamos a estar haciendo el envío de tarifas desde Perform? Bueno, nuevamente vamos a tener algunas opciones, por supuesto desde el timeline, en donde vamos a tener para analizar todas las variables que venimos viendo en la capacitación y además desde aquí vamos a tener la posibilidad de hacer el envío de tarifas. En este grupito de dos columnas, digamos que dice Reco, nosotros vamos a tener las recomendaciones que nos hace el sistema. Por ejemplo, para el 18 de marzo nos está recomendando una tarifa de $222, desde donde yo podría aceptar esta tarifa y enviarla o rechazar esta recomendación y cargar la tarifa que yo considere. Por ejemplo, si yo digo, no, bueno, $222 no quiero vender a 180, bueno, puedo cargarle directamente los 180 y mandar eso. Y si no, aceptar la recomendación que me está haciendo la herramienta. Entonces, desde acá
es la primera opción y seguramente la que más utilicen para poder hacer envío de tarifas. Fíjense que acá ya se habilitó el botón Send. Al hacer clic en este botón, yo ya estoy enviando mis tarifas al Channel Manager. Y otra opción desde donde podemos hacer el envío es desde Pricing, que es la ventana donde estuvimos recién. Que lo interesante de esta opción es que desde acá podemos hacer envíos masivos. Desde el timeline yo voy a estar haciendo envíos día por día, ¿sí? Es decir, no puedo seleccionar y mandar tarifas para todo un mes, sino que sí o sí tengo, o sea, puedo hacerlo, pero sí o sí tengo que cliquear en cada día puntual. Pero desde esta parte de pricing yo puedo hacer un envío masivo. Entonces desde Bulk Edit yo podría seleccionar, por ejemplo, todo el mes de abril y enviar la tarifa, o sea, que me actualice las tarifas para los 30 días del mes. O incluso, teniendo en cuenta que por ahí el hotel tiene un comportamiento diferenciado por días de semana, yo podría elegir un envío de una tarifa específica que se mande de domingo a jueves para todo abril y luego otra tarifa diferente también para todo abril que sea solamente para los viernes y sábados. ¿Sí? Todo esto lo podemos hacer desde esta sección de pricing. Dicho esto entonces, y ya como para cerrar, algo que si bien no está directamente relacionado con el envío de tarifas, pero creo que sí es importante remarcar, tiene que ver nuevamente con nuestro departamento de reservas y de recepción y la importancia y lo fundamental de tener un equipo capacitado y comprometido con el hotel y que entienda la importancia, ¿no?, de la gestión de revenue management. Esto básicamente porque el departamento de reservas es quien está en contacto constante con nuestros clientes y son quienes nos van a marcar el termómetro de la demanda del hotel, lo que está pasando en la ciudad, para cuándo se están haciendo búsquedas, si están habiendo picos de cancelaciones, si hay algún evento que no estamos considerando, porque lo va a detectar al darse cuenta que hay mucha gente pidiendo cotizaciones para un periodo concreto. También son quienes van a estar haciendo la carga de reservas y esto un poco también relacionado no solamente con que eso se haga bien, sino con la segmentación que veíamos al principio de este video. Y son quienes también trabajan sobre algunos puntos claves que nos van a permitir justamente optimizar no solamente las tarifas, sino también el inventario. Y tienen que ver, por ejemplo, con el tema de bloqueos, de free sales, el control de los grupos, el control de las garantías, de las políticas de cancelación de esos grupos, de cobrarlas si no se cobraron. O sea, no de cobrarlas, pero sí de hacer el seguimiento. Son quienes también van a estar como llevando un registro mucho más día a día de lo que son los no-shows y las cancelaciones. ¿Sí? Por eso es súper importante tener un equipo capacitado y motivado en este sentido. Y ya para finalizar, quería comentarles o mostrarles un poco gráficamente la importancia y la ventaja de trabajar con tarifas dinámicas versus tarifas planas o estáticas. Vemos acá en este gráfico cómo el hecho de manejar tarifas planas genera mucha pérdida, ¿sí? En el primer ejemplo vemos un hotel donde se venden a tarifas caras, pocas habitaciones, ¿sí? En este caso del ejemplo 20 habitaciones a $80, generan un ingreso de $1.600 y fíjense todo el espacio naranja son los ingresos perdidos. En el segundo ejemplo tenemos muchas habitaciones que se venden a tarifa baja, 60 habitaciones vendiéndose a $50. En este caso se generan ingresos por $3.000, que es un poco más que lo que veíamos recién, pero igual seguimos teniendo mucho margen de ingreso perdido. Y finalmente, si trabajamos con tarifas dinámicas, donde tenemos muchos precios, vemos que el margen de pérdida es mucho más chico. Es decir, estamos perdiendo menos dinero al ofrecer muchas tarifas porque tenemos muchos clientes dispuestos cada uno a pagar una tarifa diferente. Así que bueno, un poco mostrarles la importancia, ¿no?, de estas tarifas dinámicas, la importancia de utilizar herramientas como Perform que nos permiten trabajar este tipo de estrategias de manera rápida y eficaz. Y por supuesto esto nos va a llevar a poder ganar muchísimo más dinero y tener una mayor ganancia en nuestra propiedad. Hasta aquí entonces hemos llegado con esta capacitación sobre introducción a la cultura del Revenue Management. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos la próxima.